Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Hoy vamos a seguir en este tenor, en hablar un poquito sobre la historia de cada una de las naciones en relación con Israel. La vez pasada hablamos del pueblo palestino y cuál fue la historia en donde nació el odio y el rencor contra Israel. Hoy queremos hablar sobre Irán y su relación con Israel. No es como fue con Palestina, sino ahora es una relación muy interesante, muy curiosa, porque inicia con una muy buena amistad, con una historia de una relación hasta, podríamos llegar a decir, hasta romántica, fíjese. Pero bueno, vamos a entrar al tema y dejen hablarles un poquito del contexto histórico. En el año 586 a.C., el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor conquistó Judea, como usted seguramente ya lo sabe. Y en ese entonces Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén y se llevó todas las cosas que estaban en el templo y toda la ciudad fue incendiada, fue destruida. Entonces, los judíos inclusive fueron llevados como esclavos a Babilonia, y entre los esclavos iba un joven judío llamado Daniel, y fue llevado al palacio real, donde estaba Nabucodonosor, como prisionero, pero con su sabiduría y entendimiento, con un espíritu totalmente divino de Dios, rápidamente se convirtió en un consejero cercano al rey. Más adelante, el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, pues organizó un banquete en el que utilizó esos vasos sagrados que se llevaron del templo de Jerusalén, pero durante el banquete, una mano misteriosa escribió en la pared una inscripción que decía: Mene, Mene, Tekel, Uferachim. Y Daniel, que anteriormente ya había interpretado los sueños del rey Nabucodonosor, pues fue llevado o llamado para interpretar esa inscripción que nadie podía interpretar. Daniel explicó que la inscripción significaba que el reino de Babilonia sería conquistado por otro gran pueblo llamado los medos persas. Y así fue. Más adelante el príncipe, rey de Persia, llamado Ciro el Grande, que él fue el que lideró la conquista de Babilonia en el año 539 a.C. Este pueblo medo-persa es ahora precisamente lo que conocemos como Irán. Ciro, en esa época, el rey, era un persa que había conquistado tanto a los medos como también había conquistado a los persas. Entonces, él se convirtió en el rey medio persa o medos persa. La profecía de Daniel finalmente se cumplió, porque el pueblo de Babilonia fue conquistado por esta gran nación, que de hecho conquistaron todo lo conocido en ese momento, en esa época. Y Ciro profetizó muy bien que iba a ser conquistado Babilonia y que ese rey permitiría a los judíos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Y ahí es donde yo les digo que fue esta relación, por llamarlo ahora, de Irán con Israel, pues inició con una relación de amistad, una relación buena, no como la que había tenido los judíos con Babilonia, donde fueron conquistados y destruido el templo, sino que ahora este pueblo de Irán le estaba permitiendo a Israel regresar a su tierra para reconstruir su templo. La profecía pues se cumplió, la de Daniel, cuando Ciro pues emitió un edicto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y precisamente reconstruir el templo.
En esta época de los medo-persas, pues la relación entre Irán e Israel era muy, 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 muy positiva. Ahora Ciro el Grande, pues se portó en una manera muy, muy hermosa con el pueblo de Israel. Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén después de haber pasado 70 años de exilio. Esto se considera pues un acto de gran bondad y generosidad que pues hoy difícilmente lo veríamos con el pueblo y con los líderes de Irán. Pero en esa época Ciro el Grande lo permitió y generó una estrecha amistad entre el pueblo judío y el pueblo ahora conocido como Irán. Es tan importante para el pueblo judío y a la fecha el pueblo de Israel que cuando Estados Unidos en fechas recientes abrió la embajada en Jerusalén y declararon Jerusalén como capital de Israel, ya no Tel Aviv, hicieron una moneda conmemorativa de ese evento, en la cual se entregó como símbolo al inaugurar la embajada de Estados Unidos. Y esta moneda, curiosamente, es una moneda que combina dos figuras, dos personajes. Una cara es la del Ciro el Grande, este rey medo-persa o rey de Irán, con Trump, cuando fue presidente de los Estados Unidos. Y desde entonces a Trump se le considera un aliado tan fuerte de Israel como lo fue Ciro. Se le considera el Ciro actual de Israel. Por eso ahora que usted ve las noticias y que ve a Trump yendo a las mezquitas de los judíos, visitándolos, dándoles sus pésame y además declarando su total apoyo a Israel, es porque precisamente fue nombrado él el Ciro actual de Israel. Entonces, ese símbolo que declara que el pueblo judío pudo regresar a Jerusalén y reconstruir el templo gracias al Ciro el Grande, pues marca con esa moneda conmemorativa recordando esos tiempos. Es una edición especial y esa edición especial quiere resaltar la conexión entre los judíos, Estados Unidos e Irán. La cosa es que ahora pues hay una gran confrontación entre estos pueblos. Posteriormente Darío, el sucesor de Ciro, allá en el año 522 al 480 y tantos de antes de Cristo, él continuó la política de su padre acerca de la tolerancia y el apoyo a los judíos. Autorizó la reconstrucción del templo de Jerusalén también y permitió a los judíos practicar su fe libremente. Imagínense eso. Entonces la relación entre persas, medopersas, iraníes y judíos durante ese tiempo se desarrollaron, fue una relación muy estrecha y muy respetuosa. Los persas o los iraníes o los medopersas respetaban la fe y las tradiciones judías, las respetaban, apoyaron incondicionalmente en todas las maneras, mandando edictos, mandando ejército, dándoles aún material para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y permitieron también a los judíos autogobernarse en Judea. No ha habido una mejor relación entre un conquistador y los conquistados en ninguna parte de la historia del universo, sino esta entre persas y judíos. Y también los judíos, regresando esa amabilidad que no tuvieron cuando fueron conquistados con Roma, fueron un dolor de muelas para Roma y hubo muchos acontecimientos muy crueles y de luchas muy crueles entre ambos. Muy diferente fue esta relación entre los persas y los judíos. Los judíos entonces se convirtieron
en un pueblo súbditos leales al imperio persa o al imperio iraní. Y además contribuyeron mucho al desarrollo económico y cultural del imperio. Daniel era precisamente un gran hombre sabio que ayudó mucho al pueblo persa para que aumentaran su economía y sus conquistas. Hay un libro, aparte del libro de Esdras y de Nehemías, que esos dos libros hablan sobre todo esto que estamos platicando. Hay un libro que todavía nos lleva a una relación todavía más profunda y más amorosa, que es el libro de Esther. Y en el libro de Esther, que finalmente se desarrolla en la corte principal de Persa, refleja esta relación de persas y judíos, que una relación hasta romántica. La reina Esther, una judía, óigalo bien, una judía que se convirtió nada más y nada menos, una judía que se convirtió nada más y nada menos en la esposa del rey Asuero, Jerjes I. Un hombre poderosísimo que conquistó, vaya, usted ha de oír las conquistas, y que hasta fueron hasta Grecia, ¿se acuerda de esa odisea? Bueno, y Esther, precisamente casada, la reina Esther, casada con este rey Asuero, Jerjes I, ayudó a salvar a los judíos de una persecución. Una persecución que fue promovida por un malvado llamado Amán, donde finalmente la intercesión de Esther hizo que el pueblo judío pudiese permanecer en ese lugar de Persia, porque no todos regresaban a Jerusalén, muchos se quedaron en ese lugar también, y inclusive son ancestros de muchos judíos que aún todavía viven allá. Gracias a la reina Esther, pues no fueron exterminados, sino al contrario, se les dio posteriormente un lugar muy privilegiado ahí en la corte persa. De hecho, es tan importante esta historia de Esther, que hasta la fecha hay una fiesta conmemorativa llamada la fiesta de Purim, que se festeja en Israel, en Estados Unidos y en Irán todavía, pero en forma muy privada. Este festival de Purim se festeja la victoria judía sobre este malvado Amán, y donde en esta fiesta se disfrazan, como vamos a decir, se disfrazó Esther no sabía el rey Asuero que era judía, y se disfrazan para cubrir su identidad y jugar un poquito a ese momento que vivió Esther. Se envían regalos, se hacen juegos, se divierten y termina en un banquete y en música y en mucha alegría, porque destaca esta fiesta la importancia de la unidad, la fe en Dios y cómo es que Dios interviene en momentos de adversidad. Y aún a la fecha se sigue festejando este festival de Purim. En resumen, entre los antiguos persas, medopersas, iraníes y los judíos, ha sido una relación de mucha cooperación y de mucho respeto. Les digo que aún hasta romántico el asunto, y de un apoyo mutuo. Este periodo, en la que vivieron Ciro y el pueblo de Israel, es un periodo recordado como un ejemplo de convivencia entre naciones y de una convivencia pacífica y de tolerancia. Es una historia verdaderamente hermosa, y una historia que debió haber perdurado hasta nuestras épocas. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Veíamos la vez pasada que el problema de los palestinos con los judíos era un problema de odio por conquistas, por peleas como la de Goliat, o como pleitos entre hermanos como la de Saúl. Pero aquí, ¿cuál es el problema entonces? ¿En qué radica el problema? El problema no fue entre humanos.
el problema radica en algo que también en el libro de Daniel, en el capítulo 10, lo anterior que les he platicado está en el capítulo 5 y 6 de Daniel, pero la relación del problema o la causa del problema es en el capítulo 10. El problema radica en un ángel que se le conoce como el príncipe de Persia, un ángel caído, un ángel que no era de Dios, un ángel, un príncipe, un principado que es el encargado de la zona conocida como Irán. Y el problema, pues, con este ángel caído, ángel del mal, ángel del infernal, que peleó contra el mensajero de Dios, otro ángel, pero un ángel que viene de parte de Dios, como nos lo relata en el capítulo 10 Daniel. Y esta es la verdadera razón de la guerra que estamos viviendo o que se está viendo ahora entre Israel y Irán. En el contexto, dejen platicarles, usted lo puede leer ahí en Daniel 10, Daniel había ayunado y orado durante 21 días, buscando entender una visión que había recibido durante este tiempo, y por lo tanto recibió una visita de un ángel que se identificó como Gabriel. Ahora conocemos que Gabriel es un arcángel. Y entonces el ángel le explica a Daniel, cuando ya se le apareció después de 21 días de oración y de ayuno de Daniel, que había estado peleando y luchando contra el príncipe de Persia, un príncipe que viene del infierno, un ángel poderoso, que se opone a la voluntad de Dios y que se oponía a que Daniel recibiera el mensaje del cielo. Este príncipe de Persia era o es un ángel asignado a proteger y gobernar el reino de Persia, el reino de Irán. Por lo tanto, hay una lucha espiritual hasta la fecha, hasta hoy, por este príncipe de Persia que está luchando en contra de la voluntad de Dios y está promoviendo y está inspirando a los principales líderes de Irán a que también como él se resistan a Israel, se resistan a su historia y se resistan a que sigan teniendo una relación buena y armoniosa. Este ángel no permitía que Gabriel llegara con Daniel y le diera el mensaje final. Sin embargo, dice ahí que llegó otro arcángel llamado Miguel, que se unió con Gabriel, y ambos ángeles pudieron vencer a este ángel fuertísimo, muy poderoso, este ángel príncipe de Persia, y que el mensaje llegara a Daniel. Gabriel, cuando se presentó con Daniel, se identificó y fue enviado precisamente a Daniel para que conociera la visión, y Gabriel finalmente le explica la visión que se refería a eventos futuros que ocurrirían en Persia y en otros lugares. Eventos que más adelante también vamos a platicar de ellos. Esta identidad infernal de principado sobre Irán es precisamente la razón del actual conflicto entre Irán e Israel. Este ángel, príncipe de Persia, un ángel poderoso, se opone a la voluntad de Dios y se opone al pueblo de Israel. Algunos eruditos creen que este ángel es un ángel asignado para proteger y gobernar un territorio específico, que en este caso es Irán. Y este ángel inclusive es mencionado no solamente en Daniel 10, sino también es mencionado en Apocalipsis 12, donde dice que persigue incesantemente a Israel, queriéndolo desaparecer de la faz de la tierra. Déjenle leo estos versículos. Dice así: luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua, la mujer conocida como Israel, con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra
varios países, ayudó a la mujer, ayudó a Israel, y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. O sea, es una simbología que podrían ser los misiles que están llegando sobre Israel, quien se los comió, como vimos en la última ataque. Estados Unidos se comió muchísimos de esos misiles. Y dice, así que el dragón se enfureció contra la mujer, esto es Israel, y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandatos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Este príncipe, este ángel, que ahora es el encargado de Irán, parece tener un papel de oposición a la voluntad de Dios y de obstaculizar todo lo que venga de parte de Dios a los profetas, y está tratando de destruir a Israel. Esto viene desde el mismo infierno, no es un problema de entre hombres, unas historias viejas de odios y rencores, sino es un principado que enviado del propio infierno, que está inspirando a líderes y principales de Irán y de otras naciones para ir en contra de Israel y destruirlo. Por eso es increíble que estén haciendo las cosas que se hacen en forma de locura, que está haciendo una guerra ya casi que se convierte en una guerra mundial. Pero quiero decirles esto va a ocurrir, aquí está, en la próxima también sesión vamos a ver más de esos sueños de Daniel, que nos hablan mucho de las épocas que hoy estamos viviendo, y quiénes van a ayudar a Israel y quiénes van a estar en contra de Israel. Pero quiero decirle ahora a usted, quiero decirle que todos tenemos una gran oposición contra nuestras vidas. Como dice Apocalipsis 12, estos príncipes que vienen del infierno se van a oponer en contra tuya, sí o sí, para tratarte de destruir. Y todos tenemos en nuestras vidas espíritus infernales de maldad que desean nuestra destrucción porque somos fieles al testimonio del Señor Jesucristo. Esa destrucción la va a intentar, por un lado, a lo mejor por la economía, y si no puede por la economía, a través de las relaciones matrimoniales o familiares, de un divorcio tal vez, o va a intentarlo por una enfermedad. Pero por una u otra razón, va a mandar sus misiles en contra tuya, igual que a Israel, te va a tratar de borrar sobre la faz de la tierra y va a tratar de hacerte, de destruirte, destruir tu vida y destruir tu casa y destruir todo lo que has hecho. La única manera en que podemos intervenir, tanto en Israel como también en nuestras propias vidas, es no permitiendo lo que haga eso. Pero no puedes luchar contra un principado con misiles o con armas. Por eso es que en Zacarías nos dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en el Espíritu. Por eso no lo permites. Y hoy vamos a orar. Ora conmigo esta oración de protección en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de tu economía, en contra de tu salud, contra estos principados y potestades y gobernadores que nos lo explica en Efesios 6:11 en adelante, que tenemos esa guerra. La verdadera guerra es contra estos principados. Y en esta hora oramos, Señor, en el nombre de Jesús, reprendiendo, y te pido que tú reprendas conmigo, reprendo todo espíritu inmundo que quiera ir en contra nuestra, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. En el nombre de Jesús declaro que se va toda enfermedad, que se deshace todo plan para ir en contra de mi economía o de la economía de mis hijos, y también rompemos todo plan para cualquier problema familiar que esté queriendo introducir en nuestra casa. Lo resistimos en el nombre de Jesús. Decimos que por el poder que viene de parte del cielo, de parte de nuestro Señor Jesucristo, y el poder que hay aquí en la tierra del Espíritu Santo, le decimos a estas huestes infernales de maldad: fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi economía, fuera de mi familia, fuera de mi cuerpo. En el nombre de Jesús resistimos toda enfermedad, todo mal en contra nuestra. Le decimos: no tienes parte ni suerte en nuestras vidas. Nos declaramos libre de toda oposición. Ponemos un cerco de ángeles preciosos del Señor que estén alrededor nuestro, cubriéndonos contra toda acechanza del enemigo. Lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.